Hola a todos, mi nombre es Ingrid Vanessa Delgado Huanga y hoy les hablaré sobre un tema fundamental en el trabajo del auditor, la obtención de evidencia. Para desarrollar este tema abordaremos dos aspectos clave, los procedimientos de auditoría y la norma internacional de auditoría 500, conocida como NIA 500. En el proceso de auditoría, la evidencia es la base para emitir una opinión confiable sobre los estados financieros. La NIA 500 señala que el auditor debe aplicar técnicas o procedimientos que permitan recolectar información suficiente y adecuada. Entre los más utilizados encontramos inspección, que consiste en analizar documentos, registros y activos. Observación, para presenciar directamente procesos o actividades. Indagación, a través de entrevistas con la administración o el personal. Confirmación externa, solicitando respuestas a terceros para corroborar datos. Reejecución, donde el auditor repite cálculos o procedimientos para verificar resultados. Y los procedimientos analíticos, que comparan cifras, tendencias y variaciones para detectar inconsistencias. Cada uno de estos métodos busca garantizar que la información recopilada sea verificable, pertinente y confiable. La NIA 500 establece la responsabilidad del auditor de obtener evidencia que no solo sea suficiente, sino también adecuada. Esta norma recalca que la calidad de la evidencia depende de su fuente, siendo más confiable la externa que la interna, de su forma donde la documental tiene mayor peso que la verbal, y de su pertinencia, asegurando que esté directamente relacionada con las conclusiones del auditor. En otras palabras, la evidencia no es solo un requisito técnico, sino el pilar que sostiene la opinión profesional y que refuerza la confianza pública en la información financiera. En conclusión, los procedimientos de auditoría y la NIA 500 trabajan juntos para garantizar que los estados financieros presenten una imagen fiel y de la realidad económica de una organización gracias a la aplicación rigurosa de estas normas. El auditor puede brindar seguridad a los usuarios de la información, fortaleciendo así la transparencia y la credibilidad en el ámbito empresarial. Muchas gracias. Mi nombre es Jennifer Carolina Zapaz y a continuación hablaré sobre los tipos de evidencia de auditoría y la NIA 501. Dentro de los tipos de evidencia de auditoría podemos encontrar 6 tipos de evidencia que son la evidencia física, la evidencia documental, la evidencia testimonial, la evidencia analítica, la evidencia informática y la evidencia legal. Cada uno de estos tipos de evidencia son sumamente importantes porque permiten validar las aseveraciones financieras, evaluar riesgos, cumplir con normativas y además permiten la emisión de una opción de manera independiente y fiable sobre el estado o situación financiera de una entidad. NIA 501. La norma internacional de auditoría NIA 501 es la encargada de establecer los requisitos necesarios para que el auditor obtenga evidencias de auditoría suficientes y adecuadas en áreas específicas tales como inventarios, los litigios y reclamos y la información por segmentos. En cuanto a los inventarios, el auditor debe analizar los conteos físicos y evaluar en qué condición se encuentra una empresa. Los litigios y reclamos, el auditor es el encargado de identificar y evaluar el riesgo de incorrección material en los estados financieros. Y por último, en la información por segmentos, el auditor es el responsable de comprender los métodos de administración y aplicar los procedimientos analíticos. Buenas tardes, mi nombre es Marisol Ángulo Torres. Características de la evidencia de auditoría. En esta parte hablo de qué debe tener la evidencia que se usa en una auditoría. Primero, la definición. Es básicamente la información que el auditor utiliza para dar su opinión sobre los estados financieros. Después está la relevancia. Quiere decir que la información debe estar relacionada con los objetivos de la auditoría, no con cualquier otra cosa. La fiabilidad es clave porque
La evidencia externa suele ser más confiable que la que viene dentro de la empresa. También está la suficiencia, que se refiere a tener la cantidad adecuada de pruebas para respaldar las conclusiones. La pertinencia es la evidencia que realmente sirve para apoyar lo que se está evaluando. La oportunidad significa que la información que se consigue en el momento sea útil. Y por último está la combinación, que normalmente se mezcla evidencia interna y externa para que el resultado sea más sólido. Ahora paso a la NIA 505, que se trata de confirmaciones externas. El objetivo de esta norma es obtener evidencia suficiente y adecuada pidiendo respuestas a terceros, que son personas externas e independientes. El uso principal es confirmar saldos de cuentas, por ejemplo, cuentas por cobrar, por pagar o inventarios en custodia. Existen dos tipos de confirmaciones: las positivas, donde el tercero responde esté o no de acuerdo con la información, y las negativas, donde solamente contestan si no están de acuerdo. La importancia de esta norma es que ayuda a que la evidencia sea más confiable, reduce el riesgo de errores o sesgos y le da más credibilidad al informe del auditor. También tiene limitaciones como la falta de respuesta, el riesgo de que la información sea falsificada o que el tercero se equivoque. Hola, mi nombre es Yadira Caicedo Velasco, estudiante de Contaduría Pública. El día de hoy vengo a hablarles sobre las normas internacionales de auditoría. En este caso hablaremos de la 510, encargos iniciales de auditoría, saldos de apertura. La NIA 510 se aplica cuando el auditor empieza un encargo por primera vez. El foco principal está en los saldos de apertura, que son los activos, pasivos y patrimonio, que vienen del periodo anterior. El auditor debe comprobar que estos saldos son confiables, que derivan correctamente de los estados financieros del año pasado y que no contienen errores materiales. Además, debe asegurarse de que las políticas contables se aplicaron de manera adecuada. En la práctica, esto puede incluir revisar papeles de trabajo del auditor anterior, confirmar saldos con terceros como bancos o proveedores y verificar los ajustes contables. La importancia de esta norma es que si los saldos iniciales son incorrectos, todo el análisis de los estados financieros actuales quedarían en riesgo. La norma internacional de auditoría 520, procedimientos analíticos, esta norma se refiere al uso de procedimientos analíticos que consisten en analizar las relaciones entre las cifras y datos financieros o no financieros para detectar irregularidades. Estos procedimientos se usan en tres momentos claves: al inicio de la auditoría para identificar riesgos, durante la auditoría como pruebas sustantivas que ayudan a comprobar la coherencia de los saldos, y al final para dar una conclusión general sobre la consistencia de los estados financieros. La gran ventaja es que permiten al auditor ahorrar tiempo, enfocarse en las áreas de mayor riesgo y detectar desviaciones o anomalías que podrían significar errores o fraudes. En otras palabras, ayudan a usar el análisis y la lógica como complemento de las pruebas tradicionales. En resumen, mientras la norma internacional de auditoría 510 asegura la fiabilidad de los saldos iniciales, la norma internacional de auditoría 520 aporta una herramienta de análisis y control que fortalece el juicio del auditor en todo el proceso. Muchas gracias. Para todos, mi nombre es Ingrid Zúñiga y hoy les estaré hablando acerca de la NIA 540 y 530.
La NIA 540, Auditoría de Estimaciones Contables, define el lineamiento para la auditoría de estimaciones contables, incluidas las relacionadas con el valor razonable y revelaciones, por ejemplo, las provisiones, deterioro de activos, vidas útiles y entre otras. Los requerimientos clave son entender cómo la gerencia realiza las estimaciones y procedimientos del auditor, quien la realiza. Importancias. Una de ellas es asegurar que las estimaciones sean razonables y transparentes y también fortalecer la contabilidad de los estados financieros. También tendremos la NIA 530, muestreo de auditoría. Es la aplicación del procedimiento de auditoría sobre menos del 100% de los elementos de una población. Tenemos puntos claves como lo es el diseño de la muestra, desarrollo de los procedimientos de auditoría y evaluar los resultados del audit sampling, que es los resultados que se hacen o se obtienen al momento de realizar el muestreo. Una de las importancias es que reduce los costos y el tiempo, aporta evidencias representativas y permite manejar grandes riesgos de auditoría. Muchas gracias.